Soy Enrique Rubio, soy la segunda generación de la empresa de Cuadernos Rubio. Mi padre fue el fundador, Ramón Rubio Silvestre. Me llamo Juan Manuel Sonauja, estoy trabajando aquí desde el año 1972. Ramón Rubio de Geldo nació en el 24, que el padre estaba destinado en Tarragona, el padre era militar. A él le cogió la guerra con 12 años. Él tuvo un parón ahí ya te digo, de 4 años, lo que fue la guerra, en donde no estudió prácticamente, no pudo seguir estudiando. Y empezó a estudiar a los 16 o 17 años. Y luego sí que la verdad que aprovechó el tiempo muy bien. En pocos años sacó la carrera. Él estudió profesor mercantil, lo que ahora equivale a economista. Trabajaba en banca. Y empezó a trabajar en el Banco de Aragón. Mi padre era una persona inquieta, era una persona emprendedora y quería hacer algo más, además de su propio trabajo. No estaba contento y entonces... Por las tardes, el tiempo que tenía libre lo dedicaba a hacer fichas para academias. No empezó directamente a hacer cuadernillos. Cuando daba clases se daba cuenta de que perdía mucho tiempo a la hora de anotar en la pizarra los ejercicios que los niños tenían que llevar para la tarea de casa. Él se dio cuenta que perdía mucho tiempo el profesor y perdían mucho tiempo los niños copiando los deberes. Él creó una ficha para cada día del año. Terminaba la clase y repartía una ficha a cada niño, por lo cual al día siguiente el niño devolvía la ficha y tenía que traer los ejercicios que habían en la ficha preparados. Era una forma de sacarse unas pesetas, claro, porque entonces él económicamente estaba muy mal. Él me ha comentado muchísimas veces que él era la persona más pobre de Geldo. Creó la Academia Rubio, donde la gente estudiaba contabilidad, cálculo y donde se colocaba muchísima gente en las empresas. Y, o sea, él hacía de oficina de empleo. Era una época de boom económico. Yo recuerdo, sobre todo en la infancia, la cantidad de gente que había en las clases. Eran clases magistrales, incluso había gente en los pasillos escuchando. Y yo cuando lo escuchaba, una asignatura tan ardua como la contabilidad, hasta incluso me gustaba, ¿no? Era una persona que sabía explicar. Mi padre, dada la importancia que tenía la caligrafía en los años 50, 60, pues ideó una serie de ejercicios para mejorar la caligrafía. También hizo lo mismo con las cuentas. En aquella época había que sumar a mano, había que hacer grandes operaciones. La contabilidad no contaba con calculadoras y era muy importante. Y la caligrafía, como bien sabéis, era una tarjeta de visita, o sea que la contabilidad había que escribirla perfecta y adornada de pluma. Y en los años, creo que fue el 59-60, aparecieron los primeros cuadernillos. Los primeros fueron de tapa verde para las caligrafías y luego los de tapa amarilla en el 62 para los problemas y las operaciones. Entonces era lo único que había. Con estas dos series de cuadernos ya pasamos muchísimos años, creo que 20 años casi. Y que tampoco hacía falta más, porque se vendían 14 millones de cuadernos en aquella época y se vendía toda la producción del año. Yo me acuerdo de pequeño que mi padre trabajaba, con lo cual solo disponía del verano. Me hacía una especie de cama en la parte de atrás de un coche, creo que era un Ordini, un Renault Ordini de la época. Dormía, nos íbamos de vacaciones. Nosotros nos quedamos en la playa y mi padre se iba a visitar colegios. Se visitó todos los colegios de España. Siempre me decía que de toda España, de todos los colegios que había en España, el 95% se los había visitado. Empezó en Burriana, en un colegio de Burriana, y terminó en Zafra, en Badajoz.
muy duro. O sea, mi padre tuvo unos comienzos en los cuales el sistema Rubio pues, era un sistema en aquella época muy revolucionario. Entonces, la enseñanza, que era muy conservadora en aquella época, pues no aceptaba. Y le costó muchísimo. Pero mi padre, por desgracia, tuvo un derrame cerebral en el año 97. Y a partir de aquella época, pues tuve que hacerme cargo de la empresa. Él estuvo 3 años muy mal y bueno, en aquel momento, pues gracias a la obra que dejó mi padre y al cariño que le tengo con la marca, la visión mía es una visión dentro de la nostalgia y sobre todo del cariño. Bueno, esto es como si fuera mi casa y lo vivo mucho, me encanta, mi trabajo me encanta. Yo tuve un jefe que fue una maravilla. La verdad que aprendí muchísimo, todo lo que sé realmente lo aprendí del señor Rubio, de Ramón Rubio, porque él iba enseñando constantemente. De mi padre lo he aprendido todo, era un ejemplo para mí, ¿no? Yo he aprendido a ser buena persona, a ser noble, a mantener la palabra, a trabajar. Él trabajaba día y noche, me lo ha enseñado todo.